Algo interesante en Roberto es que él es diputado, pero él es concejal, de las Pampas Argentinas, de un sector, él explicará eso después, pero también es pastor. Hay contextos que quizás nosotros tenemos que comenzar a hacer un switch. En el caso particular de Uruguay y en el caso particular de Argentina, que los que tenemos aquí son básicamente argentinos y uruguayos, la ley permite que los pastores puedan ejercer cargos públicos, cargos de elección. En el caso nuestro en Panamá, el artículo 45 de la Constitución dice que no es posible hacerlo. Para ello, tendría que renunciar a su cargo y demás, pero no es el tema de esta noche. Así que vamos a invitar, Álvaro, el micrófono es tuyo. Yo veo a mi vecino aquí, Roberto, de Argentina, y no me queda otra que decir que el asado de Uruguay es mejor que el de Argentina. No tengo otra opción que recomendárselos. Buenas tardes, buenas noches, qué alegría para mí estar con ustedes acá. Gracias, pastor, para mí es un honor de verdad poder compartir mi experiencia, lo que está sucediendo en Uruguay, lo que ha sucedido y lo que creemos que va a suceder. Amén. Mi nombre es Álvaro Dastugue, de hecho es la primera vez que estoy en Panamá, solamente he estado por minutos, horas pasando por el aeropuerto. Y salí del aeropuerto y casi me desmayo del calor que hace aquí, hermano. Yo no sé ustedes cómo hacen para sobrevivir. En Uruguay hace calor, pero el calor de Uruguay es más lindo, no sé, es más agradable. Es calor seco, pero aquí el húmedo parece que te abraza y no te suelta. Pero bueno, estamos bendecidos y con mucha expectativa de lo que Dios está haciendo en Panamá y en las naciones. Amén. Mi nombre, como decía el pastor, es Álvaro Dastugue. Soy uruguayo, tengo 38 años y estoy felizmente casado con esas 3 mujeres que ustedes ven ahí. Mi esposa Viviana, Justina, mi hija Justina mayor, que tiene 6 años, y la más chiquita Paulina, que tiene 3 años. Tengo 2 hijas, quiero tener más, pero mi esposa me dice que espere. Yo no sé si a usted les pasa, varón, pero a mí me dice que espere. Lo interesante de mi vida es que no siempre estuve como se ve en la foto, feliz, contento, agradecido a Dios, porque a los 13 años, y voy a tomar 15 minutos para esto, a los 13 años mis papás se divorciaron y mi mamá se enteró que mi papá la engañaba con la empleada de mi casa, con la que la ayudaba en los quehaceres de la casa. Mi papá era para mí mi Dios, mi ídolo, era lo más importante de la vida, así que para mí fue un golpe muy fuerte a mi corazón. Y fue tan fuerte porque vivíamos en una ciudad relativamente chica que mi mamá decidió mudarse de ciudad a 100 kilómetros hacia otra ciudad. Así que en esa otra ciudad, yo al llegar con 14 años, con un vacío existencial muy fuerte, con un corazón dolido y roto, comencé a buscar cosas para sentirme feliz y llegó la droga a mi vida. Así que durante 7 u 8 años estuve en un camino desenfrenado en donde consumía toda clase y todo tipo de droga que pasaba delante de mi vida. Traté de llenar el vacío existencial y la crisis existencial que tenía dentro de mí con alcohol, droga, mujeres, noche, alcohol y todo lo que me decían que me iba a traer paz y alegría, yo lo consumí. Hasta que me pongo de novio con una chica y estoy rumbo hacia el casamiento y la mamá de esta chica se entera lo que se enteró mi mamá, que su esposo, o sea, mi ex suegro, también la engañaba y tenía un amante. Entonces comienza a pasar en esa casa exactamente lo mismo que pasó en mi casa. Y yo me sentí la responsabilidad de tratar de ayudar a esa familia como a mi familia nadie la había ayudado. Así que a los pocos meses mi ex suegra intentó autoeliminarse y tuvo problemas espirituales muy fuertes. A tal manera que fuimos a la iglesia católica, al psicólogo, al psiquiatra, le hicieron la cura del sueño y nada la pudo sacar adelante. Luego iniciamos en Brasil, hay mucha religión afrodescendiente, umbanda, quimbanda, magia negra, espiritismo,
una cantidad de religiones satánicas. Así que recorrimos todas esas religiones buscando una ayuda a esta señora que era mi ex suegra. Así que durante 3 años vi cosas espantosas. Conocí primero al diablo, al reino de las tinieblas, para después llegar a una iglesia evangélica ya en la desesperación más grande que teníamos. Llegar a una iglesia evangélica, pedir ayuda y allí conocer al Señor, allí conocer el amor de Dios, allí conocer el poder de Dios. Esta familia fue liberada, restaurada. Yo también fui sanado de mis heridas. En el proceso de acercamiento a Dios dejé las drogas. De hecho, no me drogo más. Es una buena noticia para el pastor que me invitó. En el 2002 conocí al Señor y fui restaurado. En el 2008 me caso con mi esposa Viviana y a fin del 2008 soy ungido pastor. Así que desde el 2008 pastoreo algunas iglesias en el Uruguay. Dios me ha dado la oportunidad de abrir algunas iglesias, así que pastoreo 4 o 5 iglesias en la zona cerca de donde vivo. Y se preguntarán, bueno, ¿y dónde o cómo empezó la cuestión política? ¿De dónde salió esto? ¿Por qué sos político ahora? Yo jamás en mi vida quise ser político. A mí me enseñaron 2 cosas cuando era adolescente y me quedó grabado hasta que lo borré por la sangre de Cristo. Una es que todos los políticos son corruptos y que todos los pastores son chantas y ladrones. Esas fueron 2 cosas que me enseñaron a mí en la adolescencia y me quedó aquí adentro. Por lo tanto, lo primero que hice fue romper eso de los pastores, porque un pastor me salvó la vida prácticamente, a mí y a toda esa familia. Así que eso se borró inmediatamente, pero durante 5 años en el cristianismo siempre consideré que los políticos eran corruptos y que el sistema político era muy sucio y demasiado contaminado para nosotros que somos tan pulcros y tan santos que nos iba a hacer mal acercarnos a ese sistema político. Pero bueno, mientras yo pensaba eso, a mi suegro, que es el apóstol de nuestra iglesia, el apóstol Jorge Márquez, él siempre sintió ese deseo de bendecir a la nación a través del sistema político. Así que venían a nuestra iglesia, venían legisladores, diputados, senadores, y a veces venían de 3 o 4 partidos, así que mi suegro los ponía, permiso pastor, los ponía a uno acá, al otro acá, al otro acá, al otro acá, y les daba para que saludaran a la congregación. Nosotros tenemos una congregación grande en Uruguay, le daba para que saludaran a la congregación, y ellos saludaban y hablaban y festejaban y se hacían aplaudir y nosotros aplaudíamos. ¿Y qué mensaje le iban a dar a una iglesia evangélica a los políticos? Mientras que agarraban el micrófono se convertían. El problema es cuando se salían de la iglesia que se desconvertían. Tremendo, un proceso rapidísimo y efectivo de conversión, milagroso totalmente, pero al mismo tiempo de desconversión. Así que nos hablaban de la vida, de la familia, de los principios, de los valores, y nosotros aplaudíamos y festejábamos y gloria a Dios y aleluya. Y mi suegro, el apóstol, trataba de exponer a los políticos a través de algunas preguntas para que la iglesia eligiera su candidato. Nosotros en Uruguay tenemos diputados y senadores, tenemos de los 2, y siempre venían entre los 2 para que la iglesia eligiera. Trataba de guiar o aconsejar, o por lo menos mostrarle a la iglesia el candidato que más se acercara a nuestra fe o a nuestros principios o a nuestros valores. Eso fue la primera etapa en donde le mostramos a la iglesia que debía estar cerca del sistema político, por decirlo de alguna forma, o por lo menos interesante. Segunda etapa, algún hermanito de la iglesia, como habemos muchos aquí, fue y le dijo a mi pastor, le dijo, yo siento el llamado de Dios de militar en la política y de trabajar, y quiero presentarte a la persona con la que voy a trabajar. Esta hermana, que era una hermana de la iglesia, escribana pública, currículum muy alto, escritora de libros, nosotros le teníamos la mayor confianza. Así que ella no iba
no iba a primeros niveles o lugares de las candidaturas electorales, sino que apoyaba para que este señor después contara con ella o la colocara en algún lugar para ella sanamente servir al Señor. Así que nos trajo a un diputado, nos presentó al diputado y nosotros dijimos, nos pareció bien, el diputado los diputados somos medio hábil para sonreír y para caer en gracia. ¿Vio cómo funciona eso, no? Así que nos presentó al diputado, nosotros compramos el diputado, por decirlo de alguna forma, y trabajamos como 2 años, los pastores de la iglesia y algunos hermanos, pero medio paralelo a la iglesia, digamos, fuera de la congregación, pero queríamos que esta hermana nuestra le fuera bien. Así que al que nos venía a preguntar a quién voto, nosotros le decíamos, mirá, votá a la hermana de la iglesia, por lo tanto votás al diputado fulanito de tal. El diputado fulanito de tal sale reelecto diputado. A la hermanita que lo apoyó y que se reventó trabajando para él, no le habló más, no la saludó más, ni la llamó más, ni la ayudó en nada, ni la llevó a ningún equipo de trabajo como voluntaria, nada. Y a las 3 semanas el diputado sube a su página web, cómo mantener relaciones anales saludables. Claro, ese era el hombre que nosotros habíamos votado. ¿Cómo mantener relaciones anales saludables? Después nos enteramos que tiene su vida homosexual, que la escondía muy bien. Homosexual y heterosexual, para los dos lados. Metía gol allá y metía gol allá. Y nosotros nos vino una convicción de pecado importantísima. Nos arrepentimos delante de Dios de haber ungido, que es un tema que quiero hablar ahora en adelante, de haber ungido a este señor. Y dijimos, es muy sucia la política, no debemos estar. Y para las otras elecciones le dimos la espalda al sistema político y seguimos haciendo iglesia como nos gusta a los que amamos al Señor. Pues ustedes habrán escuchado a el nombre de un presidente muy famoso que lo tuvimos en el periodo pasado nosotros en Uruguay, que se llama José Mujica. ¿Cuántos han escuchado sobre el Pepe Mujica? Y usted se lavó los oídos después de digan. Es un hombre muy famoso a nivel mundial, guerrillero de la revolución de la década del 70, del 80 prácticamente, de todas las naciones de América. Estuvo preso y salió de la cárcel y vendió una figura muy importante, de humilde, que hay cosas que se ven de Mujica que son muchas de ellas son verdad, y eres un hombre genuino y hasta bastante transparente. Lo único que a través de, ya no me quiero adelantar, así que cuando supimos o cuando se visualizaba que el señor Mujica iba a ser el próximo presidente, un hermano católico, que era edil, concejal se llama acá creo, concejal provincial o zonal como le llaman ustedes, vino a nuestra iglesia y se reunió conmigo y con mi pastor y nos dijo así, si gana el señor Mujica, los próximos 5 años se van a aprobar todas las leyes que integran lo que nosotros le llamamos la cultura de la muerte. Entonces le dijimos, ¿por qué? Porque yo sé que así va a ser, porque tengo diputados que ya están preparando los proyectos de leyes como el aborto, como la eutanasia, como el matrimonio homosexual, como la adopción de niños por homosexuales, como la famosa y hoy aberrante ideología de género. Y cuando nos dijo, él nos dijo así, ¿y ustedes qué van a hacer? Él sabía que nosotros habíamos hecho algo políticamente. Dijo, ¿y ustedes qué van a hacer? Nosotros nos miramos y nada. Yo creo que Dios nos está llamando, un católico, no un evangélico. Yo creo que Dios nos está llamando para que demos un pasito adelante. Y quiero proponerles, ni lerdo ni perezoso, quiero proponerles que me ayuden a mí y que integren la lista. Y nosotros lo conocíamos y lo conocemos a este señor, y es un católico practicante, aguerrido, luchador, provida, valiente y una muy buena persona, intachable. Y nosotros le dijimos, pero
bueno, vamos a ver, vamos a orar, vamos a ver, vamos a charlar. Así que nos juntamos con los pastores y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Usted sabe que Uruguay fue el primer país en legalizar el aborto de toda Iberoamérica. Uruguay ha sido el primer país en legalizar el matrimonio y aprobar la ley de matrimonio homosexual y adopción de niños por homosexuales. En Uruguay hace años que las parejas homosexuales adoptan niños. Años. En Uruguay tenemos las leyes ya desde hace 8 años con perspectiva de género y con la ideología de género dentro, ya funcionando, y una militancia agresiva de los grupos que impulsan y promueven, y todo fue en el gobierno del señor Mujica. Lo que nos dijo este católico no era falso, al contrario, era muy verdadero. Así que oramos, nos reunimos con el grupo pastoral y dijimos, nunca más vamos a apoyar a alguien, sino que nos vamos a apoyar a nosotros mismos. Así que elegimos del grupo pastoral y del grupo de líderes de la iglesia, dijimos, bueno, en esta provincia va a trabajar fulanito, en esta otra provincia va a trabajar fulanito, y yo fui uno de los elegidos para trabajar en una de las provincias, y estoy tratando de resumir la historia. Y bueno, trabajamos, militamos, y entendimos que Dios nos estaba abriendo la puerta para direccionarnos a tratar de influir a través de la política para bendecir nuestra nación. Y así fue que en el año 2014, por primera vez en la historia, un pastor sale electo diputado en Uruguay. Y ese es quien habla delante de ustedes en esta tarde. Por primera vez en la historia, un pastor es diputado. Y por segunda vez en la historia, porque tenemos un hermano que se llama Gerardo Amarilla, que el periodo anterior había sido electo diputado, pero por segunda vez en la historia un cristiano evangélico ocupa una banca legislativa en nuestro país. Y ha llamado muchísimo la atención porque yo no hice militancia política, nunca hice carrera política, no tuve ningún cargo anteriormente político, sino que de mi tarea pastoral, también soy empresario, de mi tarea empresarial, de un momento para otro soy electo diputado de la Nación y comienzo a ejercer esa función como legislador. Ha dado muchísimo que hablar en nuestro país, se ha comentado muchísimo, de hecho me he hecho famoso, porque después de 7 años, por primera vez alguien se animó a decir que había que revisar la ley de aborto, que había que revisar la ley de adopción de niños por homosexuales, que había que revisar la mal llamada ley de regulación del cannabis en nuestro país. Nosotros hemos aprobado, han aprobado, pero yo soy uruguayo, hemos aprobado una ley de liberación del consumo, pero no solo del consumo, producción, distribución y comercialización de marihuana por parte del Estado. O sea, nuestro país se ha vuelto un Estado narco. Nos hemos asociado con los narcotraficantes y le compramos materia prima a los narcotraficantes para después venderla a nuestros jóvenes. ¿Y a qué no sabe dónde la vendemos? La vendemos en las farmacias, en donde va una señora de 70 años a comprar sus medicinas para poder vivir. En las farmacias donde se venden las medicinas, hay jóvenes de 18, 19, 30 años haciendo cola para comprar marihuana recreativa, porque no estoy hablando de la marihuana medicinal, que yo personalmente no tengo problema con la marihuana medicinal, si hace bien, pero la marihuana recreativa en nuestro país es legal y lo único que ha logrado es bajar la percepción del riesgo, banalizar el consumo, catapultar el consumo de todas las edades en nuestra nación y bajar muchísimo la edad de inicio de consumo de marihuana, que era de 16 años,
y hoy están comenzando con 12 años nuestros adolescentes a consumir marihuana. Con 12 años. Así que he estado en todo ese mundo desde hace 4 años, estoy comenzando mi 5º año como legislador, pero claro, ha sido muy chocante y muy mediático el tema de que alguien se anime a volverse en contra de esta nueva agenda de derechos. Porque desde que se aprobó en Uruguay todo el mundo, porque es políticamente incorrecto hablar contra el aborto, porque es políticamente incorrecto hablar contra la legalización de la marihuana, porque se ha vuelto heavy el tema de apoyar, y todos los partidos políticos han apoyado el matrimonio homosexual porque hay amor, y cuando vino la corriente del señor Mujica y todos éramos heavy, todos estaban de acuerdo, menos quien habla. Así que fui un diputado que me quisieron decapitar prácticamente. Yo integro un partido político del cual me quisieron expulsar cuando dije que había que derogar la ley de aborto, que para mí el aborto era, es y será siempre un asesinato. Entonces, y periodistas que te empiezan a preguntar, ¿y los homosexuales? ¿Y usted qué piensa? ¿Y van al cielo? ¿Y van al infierno? ¿Y tienen perdón? Y una cantidad de cosas en donde uno con toda habilidad y astucia trata de no ser grosero ni brusco, pero trata también de mantenerse en la verdad y comunicar la verdad. Así que en muchos diarios ponían bien grande: diputado y pastor dice que los homosexuales no están en la voluntad de Dios. Porque nunca me sacaron cosas más fuertes. Pero bueno, todo eso ha sido mi vida hasta el día de hoy. Estamos trabajando ya en la próxima campaña electoral rumbo a la reelección. Voy como candidato al Senado, yo he sido diputado y voy como candidato al Senado en estas próximas elecciones, así que estamos muy pero muy ocupados, como dijo el pastor, entretenido y divertido. Se lo digo ahora después de 4 años de sufrir, de llorar, de pellizcarme a ver si estoy viviendo la realidad, de esconderme, de que me manden cartas, de que un partido político entero me quiera echar del partido, de no dormir durante varias noches, de que me llamaban los candidatos a presidentes y los líderes de mi sector, el que integro, y Álvaro, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? ¿Te vas a quedar? ¿Qué vas a decir? ¿Por qué dijiste eso? Y uno una gana de decirle, pero dije lo que siento y lo que es verdad. Bueno, es un ambiente interesante, pero yo quería contarles en 20 minutos un poco de mi vida, cómo conocí al Señor, cómo llegué al sistema político y un poquito del trabajo que estamos haciendo. Y bueno, estoy trabajando en muchos proyectos de leyes. El primer legislador que ha presentado un proyecto de leyes para fomentar la familia, palabra olvidada, atacada, ninguneada y borroneada por todo el sistema político del mundo, principalmente Iberoamérica, en donde ha aterrizado esto de la ideología de género. Yo no sé si usted sabe que los libros para docentes, para que enseñen en preescolar y escolar y liceal, ya la palabra familia no está más. Yo no sé si en Panamá está pasando, pero en nuestro país el material para enseñar, la palabra familia no viene más. De hecho, ustedes habrán leído y el pastor les habrá informado, los últimos manuales de sexualidad no solamente no nombran la palabra familia, sino que mencionan e impulsan la desconstrucción de la familia tradicional. O sea, la guerra hacia la familia tradicional, papá, mamá e hijos. Mencionan claramente, por lo menos los que llegan a Uruguay, y creo que aquí también, la palabra deconstruir. ¿No? La inventaron, ¿no? Yo no la conocía. La primera vez que la leí fue en el manual en la guía sexual. Deconstruir la familia tradicional para volver a construir en la mente de nuestros niños de 3 años, porque en Uruguay a los 3 años ya van a un que le llamamos preescolar, un jardincito, que va a ser obligatorio a partir de este año que viene, en donde sí o sí los padres tienen que mandar obligatoriamente a los niños de 3 años
Y a esa edad comienzan a enseñarle y a deconstruir en sus mentes la familia tradicional que nosotros conocemos. La situación, diría mi suegra, el horno no está para bollos. Amén. Y en ese mundo es que estamos nosotros ahora y nos preguntamos, ¿el cristiano o el evangélico o la iglesia o el hermano debe meterse, involucrarse, acercarse, preocuparse, militar dentro del sistema político? ¿Será bíblico? ¿No será bíblico? ¿Estará bien? ¿No estará bien? De hecho ya saben mi posición, porque si estoy militando. Pero bueno, algunos ejemplos en la Biblia en donde yo visualizo y leo la Biblia, y me ha pasado después que comencé a involucrarme. Para mí la Biblia es un libro que relata la historia entre Dios y su pueblo escogido dentro del sistema político de ese momento. ¿Es verdad o no? La Biblia es el libro que relata la historia de la relación de Dios con su pueblo escogido dentro de un sistema político. De hecho, desde Génesis hasta el Apocalipsis, usted va a ver la relación que tiene el pueblo de Dios directamente con el gobierno del momento. Y vamos a mencionar, y no quiero profundizar, sí voy a mencionar algunos ejemplos, pero no quiero profundizar ni entrar en la doctrina ni nada que se le parezca, pero sí usted se va a dar cuenta, con algunos pocos ejemplos que vamos a ver, cómo la Biblia relata constantemente la relación política que existe entre el pueblo de Dios Israel y el sistema o el gobierno del momento. Pero aquí se me pasó una diapositiva que a mí me interesa mucho que la analicemos y que la hablemos. La pregunta es, como yo recién decía, ¿qué nos han dicho sobre la militancia política? De hecho, la primera vez que yo fui candidato a diputado en mi país, me volví una persona peligrosa hacia el sistema político, pero también hacia la iglesia. Muchísimos pastores de mi país consideraron que estábamos haciendo las cosas mal, y algunos todavía consideran, y hay un porcentaje que consideran importante. De hecho, además de ser muy cuestionado, nuestra iglesia, y abriendo el corazón, y estamos entre familia, ha perdido muchos miembros por el hecho de que un pastor de su congregación milite dentro de un partido político. De hecho, hay un porcentaje muy grande de la iglesia evangélica en Uruguay, le voy a dar un dato ahora que es sorprendente, que ha votado por el señor Mujica. Me animo a decirle, según dato que tenemos, que más del 70% de la iglesia evangélica uruguaya votó al señor Mujica, el abanderado para impulsar la cultura de la muerte en nuestro país. Que maten a nuestros niños, que droguen a nuestros adolescentes y jóvenes, que adopten matrimonios del mismo sexo a niños, y ha sido la iglesia evangélica que votó. La iglesia evangélica en Uruguay es alrededor de entre, según datos más, según datos menos, entre un 9 y un 15%, aproximadamente. Es una cantidad de votos, son casi 400.000 votos. Con 400.000 votos en Uruguay se decide una elección. Y más del 70% de la iglesia evangélica uruguaya votó al señor Mujica. Por lo tanto, ¿qué votó? Votó el aborto, votó la legalización de la marihuana, votó el matrimonio homosexual, votó la ideología de género en leyes. En Uruguay ya existen leyes que directamente nombran y definen la palabra ideología de género. Y acabamos de aprobar una ley en noviembre del año pasado, aprobamos una ley que se llama Ley Integral Trans. La Ley Integral Trans es una ley, como la nombra su propio nombre, para personas trans. Pero ¿qué contiene o cuáles son los pilares de esta ley?
es que las personas trans reciban remuneración económica mensualmente. Aquellas que han pasado por un periodo de revolución en los años 70 y 80 y han sufrido discriminación, van a recibir 300 y algo de dólares por mes. La ley integral trans, y aquí viene lo bravo porque eso vaya y pase, la ley integral trans le quita parte de la patria potestad a los padres, porque los padres no tendrán más derecho en opinar si su hijo menor de edad puede o debe hormonizarse o no. Y el Estado paga y va por costo del Estado hormonizar y cambiar de sexo civilmente, o sea, en el registro civil, a nuestros hijos y los papás. No podemos opinar. No necesita el consentimiento de los padres la hormonización gratuita por parte del Estado, ni precisa el consentimiento de los padres el cambio de nombre en el registro civil en Uruguay por la ley que aprobamos. Pero como si fuera poco, sí con el consentimiento de los padres, pero a través de vía judicial no se precisaría el consentimiento de los padres, el gobierno pagará de aquí en más todas las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo. Esto es cortar, esto es hacer agujero y todo lo que usted se imagina. Y cada operación quirúrgica cuesta alrededor de $20.000. Y el gobierno de Uruguay, que está en una situación económica muy complicada y gente se está muriendo porque no tenemos medicamentos para ellos, sí tiene prioridad las operaciones para personas trans. Una aberración, una barbaridad. Otro punto de la ley integral trans es que tienen prioridad las personas trans en salud, en vivienda y en trabajo. ¿Qué es esto? Yo voy con mi familia a solicitar una vivienda social, una vivienda del Estado, al ente regulador de la vivienda en Uruguay, y al lado mío en la cola hay una persona trans, o sea, un hombre con peluca y vestido de mujer. Los dos solicitamos porque nuestra casa se inundó, porque vino el viento y tiró la casa, porque no tengo casa, y los planes de viviendas sociales. Y cuando el funcionario del gobierno visualiza que estoy yo con mi familia, pero que al lado mío hay una persona trans, el funcionario tiene que otorgarle prioridad a la persona trans. Sea sola, sea en pareja, tenga hijos, no tenga hijos, la prioridad la tiene la persona trans. Para la salud de la misma forma y para lo laboral de la misma forma. Esa misma ley contiene una cuota separada del gobierno para darles trabajo. El 1%, dice la ley, de los funcionarios públicos deben ser trans. El 1% deben ser trans. De hecho, hay 320.000 funcionarios públicos en Uruguay, o sea, el 1% serían 3.200, aproximadamente, número más, número menos, 3.200 funcionarios públicos. El censo de personas trans, según quienes fomentaban y promovían esta ley, era de 800 funcionarios públicos. O sea, han puesto una cuota 4 veces más alta para fomentar esta vida y, bueno, usted imagínese. La situación en Uruguay no es sencilla y algunos nos preguntamos si a quienes nos dijeron que somos la luz y la sal del mundo debemos opinar, involucrarnos. Yo veo el sistema político como un gran campo misionero al cual no nos hemos animado a entrar los cristianos. Un gran campo misionero que le hemos dado la espalda y hemos dicho no podemos entrar. Y ahí está la respuesta a la pregunta que yo me hacía. ¿Qué nos han dicho? Nos han dicho que la política es muy sucia. ¿Es verdad o no?
¿Es sucia, pastor? Sí, horrible. Yo a los 2 meses de ser diputado vinieron con $150.000 a comprarme el voto. Usted se estará preguntando, ¿lo aceptó? No lo acepté. Obviamente que no. El sistema político es, además de sucio, desordenado, es contaminante, es feo. Y yo lo que menos quiero en mi vida es ser político. Yo quisiera seguir pastoreando porque amo pastorear y me encanta tener olor a oveja y soy pastor. Pero he corrido un poquito mi tarea pastoral porque entendí que Dios quería esto para mi vida. ¿Qué más nos han dicho del sistema político? ¿Qué nos han dicho al respecto? Nos han dicho que nosotros, los cristianos evangélicos, debíamos dedicarnos a las cosas espirituales y que ellos se iban a dedicar a las cuestiones materiales, carnales y aún sucias. Una de las cosas que a nosotros nos tocó el chip y nos hizo caer la ficha, como decimos por allá los jóvenes, es que fuimos a hablar con un senador porque había una ley de reproducción asistida que estaba en tratamiento en el Parlamento. Fuimos a hablar con un senador, 3, 4 personas, y el senador se juntó con nosotros y empezamos a hablar y dice, al fin ahora los buenos vienen al Parlamento. Lo miramos al senador, ¿cómo? Sí, al fin los buenos, porque ustedes son buenos, nosotros somos los malos. Literalmente nos dijo. Ya era hora de que aparecieran por acá porque los necesitamos. Nos dijo un senador incrédulo, lo conocíamos de la televisión y le habíamos pedido una entrevista para hablarle mal de la ley de reproducción asistida. Y cuando nos dijo eso, nos miramos entre nosotros y dijimos, mirá lo que piensa este hombre, que al fin vinieron porque los estábamos necesitando. Así nos dijeron. Nos han dicho que ellos iban a ocupar de las cosas importantes y que para nosotros quedaban las espirituales y en lo posible dentro de las 4 paredes de la iglesia. Que seamos felices acá dentro de las 4 paredes, pero que no vayamos a molestar allá. Nos han dicho y nos han hablado de una incorrecta definición de laicidad. Una palabra, en Uruguay se acaba de aprobar una ley de laicidad, gracias a todo este fervor de los evangélicos en la política, se acaba de aprobar una ley del Día de la Laicidad y otras cosas ahí. Y se ha hablado, estos 4 años se ha hablado solamente de laicidad. Es increíble la prensa cómo le gustan esos temas. Y nos han hablado de laicidad y nos han dicho que nosotros no debemos, hasta se han aprobado leyes relacionadas a la separación de los cristianos evangélicos y la política y el sistema político. Nos han dicho que la laicidad es que los que tenemos fe no debemos involucrarnos ni meternos en cargos públicos. Y yo he tenido un debate televisivo en nuestro país y radial en nuestro país sobre el concepto de la laicidad. Porque gran parte de los periodistas y los políticos consideran que yo violo la laicidad. Cuando yo les digo que lo que realmente es la laicidad es la neutralidad del Estado relacionado a cada una de las religiones. Es la neutralidad del Estado lo que la laicidad le obliga al Estado a no formar parte de ninguna creencia o de ninguna religión en sí. Pero apoya a todas o no apoya a ninguna. Eso es la laicidad. Dentro del concepto de laicidad, la laicidad positiva que se le llama, es el derecho que tengo como creyente que en cargos públicos yo pueda demostrar y hablar de mi fe. Y al diputado Gerardo Amarilla, cuando hace 2 años fue electo presidente de la Cámara de Diputados de nuestro país, no le querían dar la presidencia porque él dijo que para él Dios estaba arriba de todas las leyes. Se imagina el lío que armó. Él dijo que Dios estaba arriba de todas las leyes y que la Biblia era más importante que la Constitución. No tiene idea del lío que armamos. Porque yo había dicho algo parecido en una nota que me habían hablado sobre la Biblia. Yo había dicho que la Biblia era mi manual de vida. Entonces me dijeron, entonces es más importante para usted que la Constitución. Y yo respondí, para mí la Biblia es el manual de vida y vivo como la Biblia me dice que tengo que vivir.
Entonces toda la prensa sacó sus conclusiones y luego fueron a buscar a Gerardo a preguntarle si para él qué era mejor, qué era más importante, la Biblia o la Constitución. Y Gerardo, sin pelo en la lengua, dijo la Biblia. Y se armó un lío que en el debate de la elección del presidente de la Cámara de Diputados hubieron gritos, algunos insultos, hubo que parar la sesión. Bueno, fue espectacular, fue espectacular. Sí, sí. Sí, sí. Ahí estábamos nosotros levantando la manito, opinando. Fue espectacular. Pero, bueno, eso nos han dicho a nosotros del sistema político. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos en la Biblia? ¿Qué es lo que nosotros vemos en este libro que cuenta la historia de Dios, su pueblo y el sistema político contemporáneo de ese momento? Nosotros desde el Génesis vemos la historia de José y toda la conocemos. José, integrante del pueblo escogido. José, usted sabe toda la historia de José. Él termina como gobernador y salvando a toda aquella región de un hambre que barrería con todo aquel pueblo. José termina siendo, en mi país, termina siendo ministro de Economía, pero añadido a la vicepresidencia, una función rara a este tiempo, pero en aquel tiempo José llegó a ser el número 2, ¿no? El 1 el faraón, y el faraón le dijo, haced lo que quiera y salvanos de esta, y José tomó el timón de la presidencia, déjenme llamarlo así, o del reinado, en palabras de la Biblia, y sacó adelante toda aquella nación y toda aquella región de un hambre insoportable, y usted conoce la historia de José. En esta relación de Dios, su pueblo y el sistema político, Dios, ¿qué hace con Moisés? Dios lo manda a Moisés, para que se entienda bien, a negociar y a llegar a un acuerdo ¿con quién? Con el presidente. Pongámosle presidente, déjeme ponerle presidente, con el faraón, con el máximo gobernador de aquella nación, de Egipto, ¿es verdad o no? Dios lo manda a Moisés a cara a hablar con el jefe de gobierno y para que negocie la liberación, o sea, fue a negociar la liberación. No es que José se quedó adentro del pueblo ahí, sino que Moisés, perdón, no es que Moisés quedó, sino que Dios lo saca a Moisés de su comodidad, lo saca a Moisés de estar tranquilo cuidando las ovejitas, como yo decía hace un rato, ¿no? Lo saca a Moisés de cuidar las ovejitas y lo manda ¿a dónde? A negociar con el número 1, con el jefe, con el que mandaba, a llegar a un acuerdo político. Y obviamente que la charla de Moisés y el faraón fueron charlas políticas porque estaban hablando de liberación de esclavos. Moisés le estaba exigiendo al faraón que deje libre a su pueblo, al pueblo de Dios, por mandato de Dios. Dígame si no es una relación directa entre el pueblo y el sistema político del momento. Usted conoce la historia de Samuel, un profeta de Dios. Escuchaba la voz de Dios, Dios hablaba con él, ¿y qué le pide Dios a Samuel? Que levante reyes, o sea, que unja reyes, ¿es verdad o no? ¿A cuál fue el primero que ungió? A Saúl. Lo ungió a Saúl. Y después Dios le habla a Samuel y le dice, anda a decirle a Saúl que ya está, que no va más con él. ¿Es verdad o no? O sea, Dios a través de su profeta levantó reyes y bajó reyes. Y después unge a David. Y todos conocemos la historia. ¿Qué fue David? David fue el rey. O sea, el que dirigía la nación y quien elegía a sus asesores, llámele hoy ministros de economía, ministros de defensa, ministros de educación, ministros de agricultura, de lo que sea, pero era David, un hombre conforme al corazón de Dios, alguien que alababa a Dios, alguien que adoraba a Dios, alguien que buscaba a Dios, que también pecó y todos conocemos la historia, pero usted ve el vínculo directo entre Dios y el gobierno, ¿o no? ¿O lo veo solo yo porque estoy muy abrazado del tema?
¿Usted lo puede ver conmigo o no? Usted ve la relación directa entre el Señor y el gobierno llevado adelante por hombres. De hecho, la Biblia usted sabe que dice que Dios quita y pone reyes y lo podemos ver. Usted conoce la historia de Daniel y sus amigos. Para refrescar un poquito ejemplos de la Biblia. Daniel era un ministro. ¿Es verdad o no? Daniel era ministro. Y sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, eran gobernadores de la provincia. Eran personas que amaban a Dios, que servían a Dios, que de hecho entregaron sus vidas por amar a Dios y pusieron a disposición sus vidas y fueron lanzados al horno de fuego y luego lanzados a la fosa y a la cueva de los leones, de tanto que amaban a Dios y respetaban a Dios. Y a mí de mis historias favoritas en la Biblia es la charla que tiene el rey con Sadrac, Mesac y Abednego, en donde ellos lo dicen, y bueno, si a usted le parece, yo sé que Dios puede librarme, y si no me libra, ¿qué? Sigue siendo mi Dios. Esa respuesta de ellos delante del rey que los estaba mandando al horno recalentado 7 veces, a mí me sacude internamente y me confronta constantemente. Igual que Daniel. Ahora, mire usted qué interesante, ¿no? El rey redacta un edicto, un mandato, una orden que nadie se podía postrar delante de otro Dios a no ser el que él decía. Daniel escucha, le leen el mandato, el edicto, la orden, y se va a su cuarto, abre las ventanas, dice la Biblia, y se arrodilla delante de su Dios. O sea, no es nuevo lo que está pasando ahora de que a través de leyes se persigan a los cristianos y a través de leyes persigan nuestra fe, nuestros principios y nuestros valores. No es nuevo, pero también usted recuerde que cuando salieron del horno de fuego ardiendo, recalentados 7 veces estos tres amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, el rey dijo, ahora toda la provincia y todas las familias van a reconocer el Dios de ellos. A través también de un edicto, a través de una ley. Y podemos seguir en la historia bajando y podemos hablar de Débora y podemos hablar de Juan el Bautista. Yo cuando escribía esto y pensaba en esta charla, digo, ¿cómo terminó Juan el Bautista? ¿Le cortó la cabeza a quién? ¿Fue el presidente o no fue el presidente? Fue él el que le cortó la cabeza. Después podemos hablar de Jesús y todo su relacionamiento con el sistema político, con Pilato. Yo tengo un pastor, entre paréntesis, tengo un pastor amigo de Colombia muy importante, una iglesia multitudinaria, que lo escuché dar un sermón y decir que Jesús fue el primero que perdió una elección. Y yo lo escuché y él dice, ¿cómo que perdió una elección? Dice, sí, fue el primero que perdió una elección. ¿Cuándo perdió una elección? Digo yo. Dice él, Jesús fue puesto a votación y disputaba la elección ¿contra quién? Contra Barrabás. ¿Recuerda usted la historia? Y Pilato, ¿qué fue lo que dijo? Elijan, ustedes eligen, ¿es verdad o no? Y el pueblo eligió a Barrabás. Y este pastor enseña, yo nunca lo he enseñado, lo estoy compartiendo con ustedes. Este pastor enseña que así como Jesús redimió todos nuestros pecados, también va a redimir las elecciones por nosotros. Este mismo pastor, que de hecho es César Castellanos, ustedes lo conocen, pastor de una iglesia muy conocida, él tiene un mensaje que habla de que la nación se conquista con oración, pero también con votos. Su esposa es senadora de la República y va a ser candidata a presidente
en las próximas elecciones. Claudio, están vecino de ustedes aquí, claro, muy conocidos. Que la nación se gana con oración, pero también con votos. Y usted conoce la historia de Jesús cuando fue presentado y lo eligieron a Barrabás en vez de ser electo él. La historia de Pablo, y usted sabe la historia de Pablo. Conoce su vinculación política, conoce cómo fue presentado delante de las autoridades, y lo que podemos ver, que la Biblia tiene una conexión desde su inicio hasta el final con el sistema político. Por lo tanto, yo creo que nosotros nos tiene que pasar lo mismo, o nos debe pasar lo mismo, o debemos influenciar de la misma forma que lo hizo Daniel, que lo hizo Sadrac, Mesac y Abednego, que lo hizo José y otro tanto de personas escogidas por Dios. Terminado esta etapa, la pregunta es, hasta ahora, o la afirmación es, hasta ahora los políticos buscan nuestros votos. Todos los políticos cercanos a las elecciones se acercan a la iglesia evangélica. Y el pastor debe saberlo muy bien. Y los líderes también deben saber. Somos para ellos saboreables cuando se acercan las elecciones. Nuestra iglesia ha sido visitada por todos, de todos los partidos políticos. De la derecha, de la izquierda, del centro, centro-izquierda, centro-derecha. Todos han ido a hablar con nosotros, han recorrido nuestras instalaciones, han ido a nuestros campamentos de jóvenes, nos han preguntado, nos han invitado a cenar, se han sentado a la mesa con nosotros para congraciarse con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros lo votemos. ¿Es verdad o no es verdad? Y la gran mayoría de nosotros lo votamos. Yo el otro día tuve una sana discusión con 2 o 3 pastores en donde hablábamos sobre este tema que está candente en todos los países de Iberoamérica, que los evangélicos en la política. Y en un momento que estaba acalorada la charla, yo le digo, pastor, déjeme decirle con todo el respeto, el problema acá es que la iglesia uruguaya oficializó de Judas. El pastor abre los ojos y dice, ¿por qué decís eso, Alvarito? Le digo, porque nosotros vendimos los principios y los valores de Cristo. Nosotros vendimos la fe de Cristo así como Judas vendió a Cristo. ¿Por qué decís eso? No entendía. Y en Uruguay, desde el 2005, cuando entró este gobierno, ha dado planes de asistencia a través de tarjetas magnéticas. Usted mete la tarjeta y saca tantos dólares por mes, que son planes de asistencia, en un momento que el país, es verdad, estaba delicado, pero bueno, siguieron los planes de asistencia 15 años después, salimos de la crisis, tuvimos bonanza y seguían las tarjetas de los planes de asistencia. Y muchas personas asistentes a nuestra iglesia de bajos recursos recibían del gobierno la tarjetita para sacar dinero del cajero. Y por ese dinero del primer gobierno de izquierda de nuestro país, luego votaron a Mujica para no perder los planes de asistencia. Y Mujica aprobó todas las leyes de la cultura de la muerte. Por lo tanto, oficializamos de Judas. Mire que es duro decirlo, yo lo digo con dolor dentro de mí porque yo soy pastor y fui responsable de no hablar con mi gente. Yo soy pastor y pastoreaba en ese momento y me daba cosa aconsejar a la iglesia, aconsejar a la gente, direccionarla, decirle, hermano, elija bien el candidato, por favor, vote un candidato con principios y valores cristianos. O busque a alguien que sea de bien, que no tenga muertes arriba, asesinatos arriba, corrupción arriba, delincuencia. Usted sabe que hay de todo para elegir dentro del sistema político, ¿no? Usted sabe. Y yo me sentí con convicción de pecado porque yo no me importaba. Y así está sufriendo hoy nuestro Uruguay. El peor momento de su historia estamos, en el peor momento de la historia. La delincuencia que tenemos nunca la tuvimos, la depresión que tenemos nunca la tuvimos, los índices de suicidio que tenemos nunca lo tuvimos, los divorcios que tenemos nunca lo tuvimos. Después que se aprobó el aborto comenzaron a aparecer una ola de bebés recién nacidos vivos en las volquetas
de recolectar basura en nuestro país. Y yo no le dije nada a mi iglesia porque estaba mal hablar. Ahora, como pastor, y luego pensando y analizando, como pastor, seguramente los pastores aquí me entienden, cuando nosotros charlamos con nuestra gente, con la gente de nuestra iglesia, o a través de los cursos o los talleres de vida, o la escuela de vida, o la escuela de líderes, no sé cómo le llaman aquí, nosotros les enseñamos cómo ser padres, ¿es verdad o no? Cómo ser buenos padres, cómo ser padres responsables. Les enseñamos cómo llevar adelante las finanzas de la casa. Yo recuerdo en mi iglesia llevar una contadora para que le enseñe a las familias a hacer un presupuesto familiar. Les enseñamos la vida matrimonial, les enseñamos sobre los límites del noviazgo, les enseñamos sobre la amistad antes de noviazgo, les enseñamos sobre el matrimonio para siempre. La pura verdad que tocamos casi todas las áreas de la vida de los matrimonios y la familia de las personas que vienen a la iglesia. Hablamos de su vida espiritual, ¿es verdad o no? Ahora alguien nos enseñó que no vamos a hablar de política, que es pecado. Alguien nos enseñó de que no digamos nada, porque podemos ser mal vistos o estamos pecando delante del cielo. Y esto es a título personal que lo digo, por favor. Por lo tanto, nosotros hemos cambiado el chip y hay muchos países que cambiaron antes que nosotros. En este tema que hasta ahora yo traigo esta idea de Brasil. Yo salí electo en el 2015 diputado y a mediados del 2015 me tomé un avión y me fui a Brasil. En Brasil hay una bancada parlamentaria legislativa que se llama el Frente Evangélico, la bancada parlamentaria evangélica, así le llaman, bancada parlamentaria evangélica. Y la historia es así, es que un pastor fue puesto preso hace 25 años en Brasil por predicar el evangelio, y cuando estaba en la cárcel me contaron que él como que entendió o recibió la dirección de Dios de que si la iglesia brasilera iba a seguir creciendo de tal manera que iban a ser perseguidos por el sistema político. ¿Es verdad o no? De hecho, fue así que el faraón mandó duplicar la jornada de trabajo a los israelitas presos. ¿Por qué qué? Porque crecían. Entonces, para que no pensaran mucho y estén cansados, los mandó a trabajar 2 veces. Como la iglesia evangélica hace 25 o 30 años tuvo una explosión de crecimiento y un avivamiento, este pastor en la cárcel entendió que él debía dar el puntapié inicial y iniciar una militancia política. Así que se propuso como diputado para las próximas elecciones, después de salir de la cárcel, y salió diputado. Ahora, ¿cómo sale diputado él? Él recibió el entendimiento y dijo, cristiano vota a cristiano. Y él dijo, yo no puedo creer que cristianos no voten a cristianos. Entonces él salió y repartía volantes, así como ese que usted ve ahí, que decía, cristiano vota a cristiano, cristiano vota a cristiano, y salió electo diputado. Salió electo diputado. A la próxima elección, pastores amigos de él y hermanos de evangélicos conocidos dijeron, yo voy a hacer lo mismo. Y comenzaron a militar y pasaron de 1 diputado a 10 diputados en Brasil. Les resumo la historia, tienen más de 100 diputados. La iglesia evangélica brasilera tiene más de 100 diputados en la bancada de diputados. En Brasil, mis hermanos, la ley de aborto no se trata. No se trata. En Brasil, la ley de matrimonio igualitario no se trata. No llega al seno de la Cámara, no llega al plenario. En Brasil, la ley de adopción de niños por matrimonio igualitario no entra a la Cámara de Diputados. En Brasil no entra las leyes de la cultura de la muerte, por lo menos a la sesión de diputados, porque esta bancada evangélica que se une a la bancada católica impide
porque no levanta la mano que se traten este tipo de temas dentro del Parlamento brasilero. Y ellos han llegado, escúchame, han llegado a un nivel de gobierno que acaban de elegir a su presidente. Acaban de poner, la iglesia brasilera evangélica acaba de poner un presidente, y usted lo conoce, Bolsonaro. Lo eligió la iglesia lo levantó, la iglesia oró, la iglesia lo catapultó del 6% al 15%, después del 15% al 25% y después el 30%, que es el porcentaje aproximado de evangélicos que hay en Brasil. Y hoy tienen un presidente que se ha comprometido hasta los tuétanos a defender los principios y valores. Y hoy tienen una ministra de familia, de mujer, del Ministerio de Familia y Mujer, que es una pastora, una mujer de Dios, yo la conozco. Y esa vez que fui, estuve con ella en su despacho. Y estuve con un pastor hace a 3 días, con el primer pastor que estoy brasilero después que ganó la presidencia Bolsonaro. Estuve con el pastor, le digo, contame algo, le digo. Contame las novedades. Y dice, pastor, ha cambiado todo, dice. Usted va a decir que yo soy exagerado, pero hemos percibido, y el otro día lo hablábamos en el Consejo de Pastores, hemos percibido cómo cambió el aire, cómo cambió el clima espiritual, dice. Los ingresos económicos a la iglesia se han multiplicado y tenemos más recursos para hacer la obra social. Dice, gente que no venía porque tenía miedo del gobierno que lo viera que lo viera venir a la iglesia, ahora está viniendo, dice. Hemos tenido los cultos llenos, nos estamos multiplicando. Dice, yo pude ver cómo el clima espiritual en Brasil ha cambiado. No me cabe la menor duda, porque después que entramos en ese entendimiento, nos damos cuenta que cuando yo saco el voto y voto a una persona, la estoy ungiendo a la persona. Yo estoy depositando sobre la persona ¿qué? Poder, autoridad, y lo estoy colocando sobre mi vida porque lo estoy eligiendo como gobernante. Ahora, mire qué interesante. Cuando yo elijo a esa persona, yo lo principal, y nos han enseñado que lo que tengo que visualizar, analizar de esa persona son sus proyectos, o sea, sus ideas, lo que va a hacer con la economía, lo que va a hacer con la educación. ¿Es verdad o no? Pero yo que estoy en una campaña presidencial ahora, y estoy al lado de una precandidata a presidenta, y estoy en el sistema, hoy entiendo que las ideas de los precandidatos no son de ellos, son de los que los rodean, los asesores, los encargados de prensa, los encargados de comunicación, los técnicos temáticos que le dicen según la opinión de la gente, hay que ir para acá, hay que ir para allá, hay que decir esto, hay que decir lo otro. Entonces, ¿yo qué elijo del precandidato? Su sonrisa, su cara, su físico. ¿Qué más elegimos? Ahora, yo sí le voy a decir lo que elegimos del candidato para que usted tenga noción. Lo que yo estoy eligiendo cuando lo voto a él, estoy eligiendo que quien lo dirige a él, dirija a mi nación. Eso sí, más que sus ideas, porque las ideas y los proyectos cambian y se mueven y se cambian y ahora a la población no le gusta esto y lo cambio. Pero lo que yo sí elijo, y para ser un poquito más profundo, es el mundo espiritual que lo dirige a él. Yo lo que elijo de él es el espíritu que lo guía a él o que lo dirige a él. Entonces, ¿cuánto tiempo hace que votamos a personas que son guiadas por? ¿Cuántos años hace que votamos a personas que tienen adentro espíritus? Y trato de controlarme un poco por la grabación. Si no, podría estar diciendo otras palabras. Díganme, ¿es verdad o no es verdad? Por lo tanto, lo que yo creo que hicieron los hermanos brasileros es para aplaudir. De hecho, profundicé un poquito más. Y esto es tal cual. Un diputado me dijo, no, pastor, acá cada denominación tiene su representante parlamentario.
¿Cómo le digo? Me rompió la cabeza. ¿Cómo? Me dice, sí, acá cada denominación tiene su representante en el Parlamento. Me dice, sí, los bautistas tienen 6 diputados, dice. La Asamblea de Dios es la que más diputados tiene, dice. Tiene 14 diputados. Dice, la cuadrangular tiene 3. Dice, la iglesia pentecostal tiene 7. Y después me dice la asamblea, después me dijo la iglesia universal tiene 11. Pero le digo que todos los diputados de la iglesia universal pertenecen a la bancada evangélica y todos votan igual que el resto de la bancada evangélica. Políticamente están abrazados y unidos con la iglesia evangélica brasilera. Y me siguió nombrando las denominaciones que tienen su representante parlamentario. Espectacular. Y le digo, ¿cuándo nació esto? Me dice, en una elección se juntaron algunos, empezaron a decir, cada denominación tiene que tener su diputado y cristiano vota. Cristiano. En mi país, que tenemos el 8-9% de evangélicos, yo hice los cálculos matemáticos, y considero que por los votos de la iglesia elegiríamos elegiríamos el candidato a presidente, no el presidente. Acá también tienen internas y después las generales, las nacionales. En la interna se eligen los candidatos. Según mis cálculos, que no llegamos al 10%, andamos por ahí en Uruguay, elegiríamos el candidato a presidente de Uruguay. Y esperemos que sea para las próximas elecciones y que sea guiado por el Espíritu Santo. Yo me rehúso a seguir votando personas que no tienen al Espíritu Santo dentro. ¿Me entiende? Y eso es el conocimiento, la experiencia que hemos venido adquiriendo, recibiendo, entendiendo, digiriendo, analizando, evaluando en estos últimos 6 años que estamos involucrados dentro del sistema político. Y comenzamos el congreso que se llama el Congreso Nacional, el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Y voy a México por primera vez el año traspasado, y cuando dicen todos los legisladores, yo voy escuchando, porque para mí los 2 primeros años de mi legislatura fueron muy difíciles. Yo quería irme, no quería estar, ¿qué estoy haciendo? Me sentía como sapo de otro pozo, desubicado, no tenía identidad. Pero voy a México, y en México cuando quiero ver estoy reunido en una sala, en un cuarto que habían 30, y estaba el pastor, habían cerca de 30 legisladores. ¿Es verdad o no? Y el concepto era que cada uno, para conocernos, se presentara y que diga cómo llegó a la política. Así que empezó Gonzalo Ramírez, capaz que lo conocen, diputado de Costa Rica, fue presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, y dice, yo soy Gonzalo Ramírez, soy presidente de la Asamblea, dice, soy pastor, y un día estaba orando con mi pastor en la iglesia y con el cuerpo pastoral de la iglesia, y vino una persona y le dijo a mi pastor que tenía que ser candidato. Mi pastor me vio y me dijo, no, ¿sabes qué? Vas a ser vos el candidato. Y yo le dije que yo no, que yo era pastor, que no me gustaba la política. Pero bueno, mi pastor me lo dijo y después me dijo que él había entendido de parte de Dios y me lo dijo y yo dije que iba a obedecer a mi pastor y hoy soy el presidente de la Asamblea Legislativa, dice. Y se reía el vago, ¿no? Después David de Neuquén, Argentina. Dice, yo soy pastor, yo me llamo David, soy pastor de jóvenes de la iglesia y vino un político y le ofreció a mi pastor ser candidato a intendente, a gobernador de Neuquén. Y mi pastor le dijo, yo no, pero tengo a uno. Me llamó por teléfono y me dijo que quería que nos reuniéramos con el político. Y bueno, y mi pastor me lo dijo, y mi pastor me lo dijo, y mi pastor me lo dijo, y es el primer
pastor diputado nacional de Argentina, ¿es verdad? Es el primer pastor diputado nacional de Argentina. Y seguramente vicegobernador de Neuquén ahora en las próximas semanas, la selección. Y escuché al pastor también que el Consejo Pastoral lo propuso. Y dijo, es el más bonito de los pastores, así que lo vamos a proponer a él de diputado. ¿Fue así? Que es verdad que es el más bonito. Y salió electo diputado y contó su historia. Y cuando yo escuché tanta gente que decía prácticamente lo mismo que me había pasado a mí, digo, qué increíble, no estoy tan mal. Yo pensé que estaba mal, pero cuando vi a tantos hermanos que aman a Dios, enamorados, hijos de Dios, siervos de Dios, que el Señor los llamó de la misma forma o prácticamente muy similar a como me llamó a mí, yo dije, chao, no estoy mal. Y es como que agarré coraje, llegué a Uruguay y hice cualquier cosa. Dije lo que no me animaba a decir, hice lo que no me animaba a hacer y le di para adelante y yo entendí, Dios está detrás de esto. Yo entendí que Dios estaba detrás y cuando yo entendí que Dios estaba detrás, me afirmé y hermanos, no me han parado. Se los digo de verdad. Y he estado, bueno, entren a las noticias de Uruguay, que hoy es muy fácil, y visualicen porque ha estado muy interesante. Pero ha sido cuando recibí la identidad. Porque cuando recibimos identidad de Dios, la unción de Dios cae sobre nosotros. Y yo creo que hay una unción delegada, como la historia de los jueces que Dios está buscando. ¿Habrá alguien acá adentro? Entonces, les conté la historia de Brasil porque yo creo que eso es hasta ahora. Yo creo que de aquí en más la iglesia evangélica despierta va a votar a personas que amen a Dios y que tengan un mundo espiritual, no del otro bando, sino de nuestro bando, que la guíe. ¿Me entiendes? Yo creo que a los políticos les terminó la era de venir a robarnos votos adentro de nuestras congregaciones. Amén. La importancia del voto ya lo mencioné, cristiano vota cristiano. También al principio hablé bastante sobre lo que hacemos, que los cristianos tenemos mucho para aportar dentro del sistema político. Esto es lo que ha sucedido en Uruguay y lo que seguramente está sucediendo en todas las naciones, porque esto es una agenda internacional, no es para Uruguay. Y discúlpenme que se lo diga, porque lo que llegó a Uruguay lo van a querer meter acá en Panamá. Ya lo están tratando de meter y algunas cosas lograron meter. No tenemos diferencia, esto es una agenda mundial, ni locataria, ni regional. Argentina está bravísimo con el tema de la ideología de género. Bendecimos a Macri, para no decir otra cosa de Macri, en el nombre de Jesús. Está bravísimo el tema de la ideología de género. En Argentina hay más de 17, o no me acuerdo bien el número, pero creo que más de una docena de clínicas para hormonizar niños. Más de una decena de clínicas para hormonizar niños, una demencia, cosas que vos decís, esto no, y ni les cuento lo que viene, ¿no? Porque lo que visualizamos para adelante de este grupo que promueven, que han promovido y han logrado algunas cosas, es mucho peor. En Uruguay, y esto sí que no lo puedo decir a viva voz, en Uruguay dentro del Ministerio de Salud Pública ya hay ONGs de... Ahí no, después lo cortamos, después le contamos, digo. Ya existen grupos que practican eso que sería ilegal y tendrían que ir presos, que quieren formalizarse con personería jurídica dentro del Ministerio de Salud Pública. No, una barbaridad. Y eso es lo que viene, y vienen más cosas peores, y en mi opinión es tiempo que se levante la iglesia. Amén.